Jesucristo intercede ante el Padre Dios por nosotros los creyentes. Muy bien, vámonos a la palabra del Señor, vamos a leerlo. Les invito, les animo para que se ubiquen en sus Biblias, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. Vamos a leerlo todo, es un capítulo más bien corto, y vamos a prestarle la mayor atención posible. Vamos a encontrar aquí la mejor de las oraciones que podamos haber escuchado. Una oración perfecta que hace un hombre perfecto como Jesucristo nuestro Señor. Y la eleva al Padre en favor de nosotros. Se la hace al Dios Todopoderoso para que nos bendiga, para que nos cuide, para que nos aparte de los males de este siglo. Así que vamos a prestarle mucha atención y que el Espíritu Santo sobreabunde en nuestros corazones para mayor entendimiento. Dice la palabra del Señor. Juan capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Amén. Muy bien, acabamos de escuchar lo que podremos considerar la mejor oración que se haya escuchado en el reino de los cielos, hecha desde la tierra.
Es la oración perfecta de Jesucristo. Recordemos, en una perfecta comunión vivía Jesucristo con el Padre. Jesucristo fue un hombre de oración. Él siempre, todos los días sin falta, se presentaba delante de su Padre. Y entre las oraciones que conocemos que él hacía, conocemos la del Getsemaní, allí en el último momento antes de ser aprendido para su posterior sufrimiento, crucifixión y muerte, y luego la resurrección. Y tenemos esta, que es escuchada por muchas personas, principalmente por sus apóstoles. Y es una intercesión que hace por nosotros, ¿quiénes? Los creyentes. Y esta oración es distinta a la que Él nos enseñó en el Padre Nuestro, porque Jesucristo en el Padre Nuestro, Jesucristo no podría orar completamente el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro dice, perdona nuestros pecados. Jesucristo nunca cometió pecado, por lo tanto Él esa oración no la hacía al Padre. Nosotros pecadores sí es necesario que la hagamos al Padre, con mucha conciencia, con mucho entendimiento. Pero Jesucristo, recordemos que Él fue santo, fue justo, fue obediente, fue manso y humilde. Entonces la comunión era perfecta entre el Padre y el Hijo. Y por eso hubo gozo, porque se dio esta intercesión del Hijo Santo de Dios en favor de nosotros, sus discípulos. Y eso es lo que vamos a escudriñar este día. Y esa oración, definitivamente la conclusión es que el Padre la escuchó. Y no solo la escuchó, sino que la concedió. Lo que el Jesucristo le estaba pidiendo al Padre en favor nuestro, el Padre sí lo concedió. Distinto a lo que sucede con nosotros. Porque recuerde que todo, nos dice la Sagrada Escritura, debemos pedir conforme a lo que Dios quiere que recibamos. Y Jesucristo sabía, de hecho, eso lo dice el texto, Él cumplió toda la voluntad del Padre. Por lo tanto, Él sí sabía qué era lo que debía pedir. Y por eso el Padre nos ha concedido todas esas peticiones. Y distinto a nuestras oraciones, ¿por qué? Porque Dios a nosotros, y lo hemos conocido y lo hemos explicado, Dios a nosotros en su soberanía siempre contesta nuestras oraciones, pero nos puede contestar sí, o nos puede contestar un rotundo no, o nos puede decir sí, pero todavía no. Quiere decir esto que, aunque sí nos va a dar aquello que le estamos pidiendo, primero quiere moldearnos en un área de nuestra vida, para Él asegurarse de que nosotros, a través de esa bendición, no perdamos nuestro rumbo y nos apartemos de su santa presencia. Y por eso es diferente la oración de nuestro Señor Jesucristo, totalmente fiel a su Padre. Ahora Él se presenta para interceder por nosotros. Y recordemos también, solamente hay un mediador y un intercesor delante del Padre y es Jesucristo. Y por eso siempre les invitamos a orar al Padre en el nombre de su Santo Hijo. Y entonces Él viene enseñándoles Jesucristo a los discípulos. En el capítulo 16 les dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis porque yo he vencido al mundo. Y después de esto empieza Jesucristo con la oración al Padre Celestial. Y dice, Padre, glorifícame, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique nuevamente. Y empieza a decir entonces cómo el Padre Dios le dio toda potestad a su Hijo para salvarnos a cada uno de nosotros. Y eso es lo que vemos en el versículo 2 y 3 del pasaje que acabamos de leer. Como le has dado potestad sobre toda carne, ¿a quién? A Jesucristo. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Es maravilloso porque dice que todo lo preparó el Padre desde antes de los tiempos. Allí, en el concilio celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo habían predeterminado, antes incluso de la creación del mundo, habían predeterminado el plan de salvación. Y por eso vino Jesucristo, para rescatar a todos aquellos que por la fe en el Evangelio de Jesucristo
íbamos a ser salvos. Y recordemos que la fe es un don de Dios. Por lo tanto, no hay ningún mérito en nosotros, pero la gracia y la misericordia del Señor sí fue así. Y por eso, el propósito dice, ¿cuál era? ¿En qué consiste la vida eterna? Dice ahí en el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Punto número 1 del propósito. Que todos reconozcamos que solamente hay un Dios verdadero, que no hay 2 dioses, ni 3 dioses, ni 1000 dioses, como tienen algunas naciones. En la India tienen más de 1000 dioses. Pero nosotros sabemos y entendemos, por la misericordia de Dios tenemos las escrituras que lo certifican, que solamente hay un Dios verdadero y eso vino Jesucristo a enseñarnos. Jesucristo vino a mostrarnos al Dios único, que lo conozcamos, pero también que veamos su esencia, su santidad, su poder, su dominio, porque eso es parte de los atributos del Dios único y verdadero. Eso es lo que hace el Señor. El Señor Jesucristo nos muestra cómo es la grandeza del Padre, que es un Dios justo, que es un Dios verdadero, que es un Dios que tiene misericordia, que es un Dios que escucha a todo el que clama a Él verdaderamente. Y dice, y que conozcan a Jesucristo, al Hijo de Dios, al que Él ha enviado. Y ese conocer a Jesucristo es entender que Él es el único que nos puede llevar al Padre. Es que le reconozcamos a Él como el Hijo de Dios que ha venido desde el cielo para rescatar nuestra vida del suplicio eterno. Esa es la vida eterna. Si nosotros tenemos claro hoy, y así debe ser, que solamente tenemos salvación por medio de Jesucristo, a través de Jesucristo, por su muerte en la cruz del Calvario, pagando nuestros pecados, entonces iremos delante de nuestro Padre Dios. Si creemos que verdaderamente Él es el Santo, Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, entonces verdaderamente estamos escuchando su Evangelio. Para eso lo envió. Y por eso Jesucristo dice en el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo? Haciendo su voluntad, cumpliendo su propósito. No quedó faltando una sola coma de todo lo que el Padre le había encomendado para que se cumpliese. Todo se cumplió. Por eso dijo en la cruz del Calvario, todo se ha cumplido o todo se ha consumado. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y esa es la oración que está haciendo, en una perfecta comunión, repito, del Hijo con el Padre con el Hijo, porque son realmente uno solo. Y hace la oración por cada uno de nosotros. Y es que Él vino a traernos un evangelio que es contrario a toda otra clase de doctrina. Un evangelio que Él nos enseña para que nosotros también guardemos su palabra, es decir, que obedezcamos su palabra. Así como Él obedeció la palabra, así como el Padre envió a su Hijo y Él obedeció toda la palabra del Señor, del Dios Padre Todopoderoso, así Jesucristo nos envía a nosotros obedeciéndole a Él, a Jesucristo, en toda su palabra. Pero es que, ¿cómo podremos nosotros enseñar la palabra si no la conocemos? ¿Cómo podríamos nosotros explicarle a otra persona si nosotros mismos no leemos la Biblia? Recordemos que la única revelación que hay hoy, actualmente, y que existirá solamente de aquí hasta su segunda venida es la Biblia. Y tenemos es que leer la palabra, leerla, escudriñarla y buscar, porque allí está todo lo que el Señor tiene para decirnos a todos y cada uno de nosotros. Nosotros somos del Padre. Por eso dice el versículo 6, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyo eran y me los diste y han guardado tu palabra. Es la palabra de Dios,
la que nos dio ese entendimiento, la que nos permite hoy congregarnos en torno a Él. Nosotros ya pertenecemos al reino de los cielos. Esto lo explican los teólogos, dice posicionalmente, es decir, aunque todavía estamos acá en la tierra, pertenecemos al reino de los cielos. Por eso Jesús dice, aunque están en el mundo, no son del mundo. De hecho, cuando Jesucristo empieza esta oración, Él se pone también en el cielo. Dice, yo ya no estoy en el mundo, es decir, yo ya estoy en el reino de los cielos, aunque en ese momento, cuando estaba orando, todavía estaba entre sus discípulos. Es la misma situación con nosotros. Aunque estamos todavía en este mundo, pertenecemos al reino de los cielos. ¿Y esto cómo lo sabemos? A través de la palabra de Dios. Y por eso todo este testimonio de Jesucristo nos permite conocer que todas las cosas se han dado por causa de la misericordia del Señor y que todo procede de Dios, dice el versículo 7. Porque las palabras que me diste las he dado, es decir, todo lo que tenía Jesucristo que enseñarnos, puntualmente, cumplidamente, lo ha hecho. Y lo ha hecho por nosotros. Para que las palabras que me diste, porque las palabras que me diste se las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Esta es la salvación. Creerle a Dios y creer que todo lo que Él ha escrito en la Biblia es verdad y es promesa de salvación para cada uno de nosotros. De ahí lo importante de entregarle todos los días más y más nuestra vida al Señor, de humillarnos más delante de Él, de presentarle gratitud todos los días sin falta por la vida y por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Jesús vino para salvarnos, porque eso se lo encomendó el Padre desde el reino de los cielos. Y lo cumplió, y nos explicó todo absolutamente, todo lo que debíamos conocer. Pero dice, hay algo que es maravilloso, dice en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran. Es decir, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que nosotros escucháramos el Evangelio de Jesucristo y por la fe que Él mismo nos dio, fuéramos salvos. ¿Tenemos por qué darle gracias a Dios o no? Se acordó de nosotros, nos inscribió en el libro de la vida y puso todo de tal manera que comprendiéramos las Escrituras y nos volviéramos a Él. Por eso, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 14, dice algo maravilloso la palabra del Señor. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Tenemos por qué darle gracias a Dios. Es maravilloso que Él se haya fijado en nosotros tan malos, porque en ningún momento podemos levantar nuestra cerviz y decir, es que yo sí merezco, pero el castigo. Y eso significa gracia. Que Dios, en vez de darnos el castigo que merecíamos, presentó a su Hijo como propiciación para pagar nuestros pecados y darnos a nosotros el regalo de la salvación. Por eso dice, Él nos escogió desde el principio para salvación mediante la santificación que trae el Espíritu y la fe en la verdad. Sin fe, nadie puede agradar a Dios, dice la palabra del Señor. Por eso dice el versículo 14, a lo cual el Señor Dios nos llamó mediante nuestro Evangelio. Cuando dice nuestro Evangelio, no es mi Evangelio, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, que escribe 2 Tesalonicenses, está enseñando el Evangelio. Y él dice, el Evangelio que yo les enseño es el de Jesucristo nuestro Señor. Entonces cuando dice, el cual nos llamó mediante el Evangelio, nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para eso fuimos nosotros llamados y escogidos. En este tiempo, muchas personas están proyectando sus cuentas, sus finanzas para este 2021. Muchos están planeando
esperando que pronto pase la pandemia para volver a emprender toda la vida que llevaban y que tuvieron que parar por causa de la enfermedad. Pero nosotros los cristianos, los creyentes, debemos de estar gozosos porque en nosotros se está cumpliendo ese plan de salvación. Y por eso debemos suplicarle al Señor que sea en nosotros su voluntad, no nuestra voluntad, sino la voluntad del Dios Padre en nuestras vidas. Debemos de pedirle al Señor que nuestro proyecto de vida esté sujetado a su palabra en la obediencia, porque Él nos escogió para salvación. Y esto lo hizo a través del Evangelio, por eso es tan importante no dejar de congregarnos, por eso es tan importante que continuemos todos los días con la lectura bíblica y por lo menos una vez a la semana, en este tiempo que estamos confinados, por lo menos una vez congregarnos como grupo familiar, como grupo delante de nuestro Dios y así seguir perseverando en la lectura. Y este Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es totalmente contrario a lo del mundo natural. Es totalmente contrario a los ideales de este mundo pasajero. Y por eso el mundo se opone al Evangelio. Y por eso el mundo quiere atacar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y se opone con toda clase de artimañas, busca impedir que este Evangelio se enseñe a más personas. Pero nosotros que hemos sido llamados por el Señor debemos perseverar siempre en vivir nuestra vida fielmente al Señor y enseñar a otros este Evangelio. Ahí mismo en Juan capítulo 17, versículos 14 al 19 dice la palabra del Señor: yo les he dado tu palabra, lo mismo que veníamos hablando, y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque el mundo está en contra de la palabra de Dios. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Quién es el que santifica? Dios. Es verdad entonces que ningún ser humano puede declarar santo a otro ser humano. Y es lo que la tradición enseña. Entonces hoy, a partir de hoy, vamos a declarar santo a tal persona y vamos a celebrar su día cada año en esta fecha. Pero no es el concilio de humanos. Es el concilio celestial que decidió santificarnos. ¿Cómo? Por la palabra de verdad, porque Él nos dio el don de la fe y como creemos la palabra de verdad, somos limpiados totalmente de las acechanzas que el mundo nos trae con sus artimañas. Si uno lee este capítulo detenidamente una y otra vez, pudiera uno subrayar cuántas veces dice el mundo. Pero ellos no son del mundo, aunque están en el mundo, no pertenecen al mundo, aunque estoy en el mundo, y todo es, repite, porque es siempre esta oración que hace Jesucristo en favor de nosotros los creyentes y en oposición totalmente al mundo. Por eso el mundo aborrece a la palabra de Dios y el mundo aborrece a los que seguimos la palabra de Dios, tanto como predicadores como discípulos. Todo aquel que quiere llevar una vida íntegra delante del Señor, ¿qué viene a él? Vienen las burlas, viene la persecución incluso y en principio de su propia familia. Vienen los ataques del maligno, buscando desanimar a todo seguidor de Jesucristo. Pero ¿sabe por qué no lo logra? Porque Jesucristo oró por nosotros y el Padre concedió la petición de su oración. Como Jesucristo no es del mundo, nosotros tampoco somos del mundo. Porque nuestra vida está en Él y es Él el que nos lleva delante de su Padre. Él es el que nos lleva a su propio reino. Pero dice el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Padre, ¿a qué fue que envió a Jesucristo? ¿Lo recordamos?
que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿A qué nos envía Jesucristo a nosotros? A enseñar exactamente lo mismo. Que la gente conozca que solamente hay un Dios verdadero, un Dios que es santo, todopoderoso, fuerte e invencible, y que Él en su misericordia envía a su Hijo Jesucristo para rescatarnos del pecado, de la esclavitud del pecado. Por eso el Evangelio es arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Fueron las primeras palabras dentro del ministerio que Jesucristo pronunció. Y aunque hay oposición, aunque muchos se burlen, aunque muchos no lo atiendan, a nosotros no nos corresponde juzgar esa situación. A nosotros, ¿qué nos corresponde? Creerle a Jesucristo y seguir y continuar sin desfallecer enseñando el Evangelio de Jesucristo. Hay un solo Dios verdadero, hay un solo mediador, hay un solo Señor, y por eso a Él le servimos y solamente a Él queremos buscar. Jesucristo, que es santo, dice que en Él, por medio de la fe en la palabra, por medio de su santa palabra, nos santifica a nosotros. Porque ninguno puede ir sucio delante del Señor, contaminado por el pecado, pero a través de la limpieza que Cristo Jesús nos dio, por creerle su palabra con su misma sangre, entonces podemos entrar delante del Señor. Porque el mundo está bajo el maligno y eso es cierto. Sabemos que somos de Dios nosotros los creyentes, pero el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Quizás usted se pregunte o se haya preguntado o escuche, ¿quién pregunta? ¿Por qué pasan tantas cosas malas en el mundo? Incluso se atreven a juzgar a Dios. ¿Y por qué Dios permite eso? Por un lado dicen que son ateos que no creen y por el otro lado reclaman a Dios que por qué Dios permite eso. Las incoherencias de los ateos. Y es que esto es claro, que en este tiempo y por un tiempo limitado, dentro de la soberanía de Dios y por providencia de Dios, el maligno tiene el dominio de este mundo. Y por eso suceden tantas cosas. Decíamos al inicio, el mundo, la tierra está bajo maldición por causa del pecado. Y desde entonces, desde el primer pecado en adelante, el maligno tiene el control de cada una de las personas. Y ese dominio se pierde, lo pierde el demonio, lo pierde el maligno. ¿En qué momento? En que creemos en Jesucristo. Ahí se pierde toda cadena, toda atadura. Por eso, aunque el mundo entero tiene el dominio tiene el dominio del mundo entero, no lo tiene sobre nosotros los cristianos. Porque nosotros pasamos a estar en el reino de Dios. Ya no hay ningún sometimiento de parte nuestra a la voluntad de la oscuridad. Ya tenemos dominio en Cristo Jesús para rechazar toda tentación. El mundo entero está bajo el maligno. Pero nosotros, que fuimos enviados a ese mundo, nosotros estamos protegidos por la gracia y por la misericordia del Señor. Y cuando Jesucristo ora, no lo estaba haciendo solamente por sus primeros 12 apóstoles, por sus primeros discípulos, sino por todas las personas que creerían a través de la enseñanza que ellos traen. Y esto quiere decir que también nos cubre a nosotros, porque Dios nos bendijo. Miren la petición, versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, todos los que escuchan la palabra de Dios por medio de cualquier predicador, el nombre del predicador no importa. Lo importante es el mensaje que traiga el predicador. Y si esta persona cree ese mensaje, entonces es obra de Dios en él. Es decir, el ruego de Jesucristo se hizo evidente en esta persona que creyó al evangelio que otra persona le predicó. Nosotros predicamos el evangelio. Cristo Jesús hace la obra. Él es el que nos da el don de la fe, es el que lava, el que limpia, el que purifica. Él fue el que pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces, todos nosotros que fuimos instruidos por otras personas,
Y nosotros que buscamos ayudar a otras personas a que crean, que conozcan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estamos cobijados por el favor del Señor, por el ruego que hizo nuestro Señor Jesucristo allí antes de ir a la cruz del Calvario, porque esto se dio en los últimos días antes de ser aprehendido para ser crucificado. Y Él espera que entonces nosotros tengamos una comunión, así como hay una comunión, que les decía al principio, una comunión perfecta entre el Padre y el Hijo y el Padre son uno solo. Él quiere que nosotros seamos uno solo con Cristo Jesús. Para que, dice el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, la unidad que tengamos nosotros con Jesucristo, ¿en qué forma? Como el mismo Jesucristo la tuvo con el Padre. ¿Cómo la tuvo? En la oración, en la fidelidad a Él, en la obediencia y el sometimiento. Porque recordemos que la palabra dice que Él no escatimó. Es decir, Él no se guardó en el reino de los cielos porque Él tenía su trono celestial, sino que se hizo como uno de nosotros. ¿Para qué? Para ser obediente al Padre y darnos a nosotros la salvación. Así como Él fue obediente, Él nos pide que nosotros seamos obedientes. ¿En qué? En vivir su palabra y enseñarla a otros, ayudarles a levantarse a otros que están en la oscuridad. Por eso es importante que todos hablemos de Jesucristo, que todos enseñemos a otros. No necesariamente se necesita desde un púlpito. Se puede enseñarle a otro, hablarles de Jesucristo a otros en el transporte público, en un centro comercial, en una comida familiar, en cualquier oportunidad. A tiempo y a destiempo dice la palabra de Dios que debemos enseñar. Es decir, en todo momento hablar de Jesucristo, porque ese puede ser el principio para que esa persona cambie su manera de pensar y así también su manera de vivir. A través entonces de la enseñanza, del voz a voz, es que Jesucristo quiere darse a conocer. Y así el mundo verá todo aquello que el Señor ha preparado para nosotros. Y cómo Jesucristo glorificó al Padre. Y cómo Jesucristo nos lleva al Padre. Y todos le mostraremos al mundo, al Dios único y verdadero y a Jesucristo, su Hijo, quien vino a rescatarnos. Y quizás muchos podamos pensar, es que es difícil, es que es muy complicado, o nos da miedo por lo que nos puedan decir, por las burlas, por los insultos. Ninguno sufriremos mayor agravio el que sufrió nuestro Maestro. Y si tenemos fe verdadera en nuestro Señor, en su palabra, en el Dios Todopoderoso, entonces podemos vencer al mundo. Porque Cristo Jesús venció al mundo por nosotros y ahora estamos bajo su dominio y potestad. Por eso en 1 Juan 5:4 dice algo que es maravilloso y que lo debemos de tener apuntado. Porque todo lo que es nacido de Dios, nosotros, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué vence al mundo? La fe nuestra en Cristo Jesús. Ojo, la fe en Cristo Jesús. No la fe en uno de sus apóstoles, de sus discípulos, no en una fe puesta en las mujeres que sirvieron a nuestro Señor, no en la fe puesta en alguno que la tradición dice que son santos, no la fe en mucho menos en agüeros y cosas por el estilo. La fe en la palabra de Dios, la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, la fe en el Dios Todopoderoso es la que vence al mundo. Dios nos da esa victoria a todos nosotros los creyentes. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿quiénes somos nacidos de Dios? Ya lo hemos aprendido, pero es bueno repetirlo. Ese nuevo nacimiento se dio cuando nosotros reconocimos nuestra naturaleza caída, nos reconocimos como pecadores y pedimos a Dios misericordia a través de su Hijo. Invocamos a Jesucristo y le decimos que por favor nos perdone y que por favor nos limpie de todas estas ataduras del pecado. Empieza ese nuevo ser, un nuevo nacimiento se da en ese momento y empezamos a crecer día tras día espiritualmente en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en ese nuevo nacimiento, ahora somos parte del reino de Dios y todos los que hemos nacido de Dios, vencemos al mundo. Esa es la victoria.
La victoria es que hemos vencido al mundo, ¿cómo? A través de la fe. Aunque hayan pandemias, aunque hayan enfermedades, aunque hayan guerras, aunque hayan desastres naturales, nuestra fe sigue intacta delante de Dios. Y si Dios en alguno de esos eventos decide que nuestra vida y nuestro tiempo en este mundo ha terminado, sea para gozo, porque iremos delante de Él. Pero el mundo no nos atemoriza, porque la fuerza de Dios está en cada uno de nosotros. Eso es lo que debemos guardar este año en nuestros corazones. Obedecer la palabra del Señor, honrarlo y darle siempre toda nuestra gratitud al Todopoderoso que envió a su Hijo para que nos rescatara. Que nunca se nos olvide esta oración perfecta de Jesucristo por nosotros. Que así como Él venció el mundo, nosotros por la fe en Él mismo venceremos el mundo. Significa que ya absolutamente ninguna potestad del maligno puede acercarse a usted, puede tocar sus hijos. El mundo canta muchas victorias. Es triste, se hace una gran fiesta en muchas partes de Argentina porque su legislativo, su congreso, aprobó el aborto. Y hay gran algarabía. Y eso son obras del que tiene el dominio de este mundo. Porque es que el mundo está bajo el poder del maligno, lo acabamos de leer. Pero si nosotros somos fieles al Señor, Él nos librará de eso. Él nos librará de que uno de nuestros hijos, de nuestras hijas, vaya a tomar tan perversa decisión como estas. Él nos librará si somos fieles a Dios por la fe en Cristo Jesús, que nuestros hijos se levantarán apartados de todo vicio, de toda drogadicción, de todo aquel vínculo con la maldad. Si nosotros somos fieles al Señor, porque nuestra fe ya no es como la fe del mundo. Muchos dicen que Dios existe, pero no lo conocen. Y creen que ese Dios es un Dios permisivo, que no le importa si está en adulterio, si está en fornicación, si está totalmente maltratando su hogar, dañándolo. Y creen que por unas palabras que salen de su boca, entonces Dios no hará justicia en ellos. Recordemos que Dios hizo justicia de nuestras obras. Y quien las pagó fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque nuestros pecados no quedaron impunes. Nuestros pecados fueron castigados. El castigo lo recibió nuestro Maestro, nuestro Señor. Pero quienes no crean en el Señor, en este mensaje, pagarán ellos mismos su culpa. Todos estos legisladores, todos estos que aplauden, todos estos que están aprobando estas leyes, si no se arrepienten antes del día de su muerte, pagarán por sus actos. Y esto es lo que tenemos que enseñarle al mundo. Que hay una esperanza para el mundo si nos volvemos a Jesucristo. Este mundo, dice la Escritura, irá de mal en peor, porque está bajo el maligno. Pero nosotros preocupémonos por hacer la tarea, lo que el Señor nos ha encomendado, que Él será quien toma la decisión en cada vida y en cada persona. Muchos de los que hoy están afuera perdidos han sido como nosotros escritos en el libro de la vida. Y por la predicación del Evangelio de Jesucristo, ellos van a venir delante del Señor. Como no sabemos quiénes son, debemos predicarles a todas las personas cuantas más podamos. Miremos unas conclusiones entonces. Jesucristo es el único intercesor de nosotros ante el Padre Dios. No se nos olvide, toda oración la hacemos al Padre en el nombre de Jesucristo. Ya no hacemos esos rezos que no vienen, que no son bíblicos, sino que nos centramos en lo que dice la palabra del Señor. Segundo, esta es la vida eterna. Conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo como el único medio para llegar al Padre. Conocer al Padre es conocer al Hijo. Él le dijo a los discípulos, porque Tomás o uno de los discípulos le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús les dice, ¿tanto tiempo has estado conmigo y no lo conoces? Quien ve al Hijo ve al Padre. Así que Él es el único medio para que lleguemos delante de Él. Dios escogió a los suyos desde el principio para salvación a través del Evangelio de Jesucristo. Dios fue el que nos escogió. Dios es el que nos llamó, el que nos permite hoy estar escuchando su santa palabra.
El evangelio de la verdad es totalmente contrario a los ideales de este mundo. Es una conclusión que tenemos que tener presente. El mundo irá de mal en peor. Vendrán peores leyes, vendrán peores escenarios para la humanidad, vendrán más catástrofes, enfermedades, terremotos y cuantas cosas quieran, porque el mundo está bajo pecado. El mundo está bajo el dominio del maligno. Todo creyente es de Dios y no está bajo la autoridad del maligno, y esto es importante que lo sepamos. El diablo no tiene ningún poder ni autoridad sobre nosotros. Él va a seguir tentándonos, Él va a seguir poniéndonos trampas, zancadillas para que caigamos, pero si permanecemos fieles en la fe de Cristo Jesús, nunca podrá hacernos nada malo. Jesucristo oró por todos los que enseñan el Evangelio y por todos los que creen a la predicación de los evangelistas. Así que Dios ha concedido esa petición, esa bendición, tanto a los que enseñamos la palabra como a los que hoy le están creyendo a través de este mensaje. Y por último, miramos unas aplicaciones que también son importantes para nuestra vida. Estas aplicaciones es lo que debemos poner en práctica en el día a día, después de haber escuchado la palabra de Dios. Debemos orar al Padre en el nombre de Jesucristo, ya que Él es nuestro único intercesor. Debemos orarle a Jesucristo, al Padre, por el Espíritu Santo, el único Dios verdadero, porque dice, como creyentes sabemos que solo hay un Dios verdadero, que se ha manifestado a nosotros en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el mismo y el único Dios verdadero. Entonces, como creyentes tenemos esa seguridad, que solo hay un Dios verdadero. Demos gracias a Dios por haber enviado a nosotros a su Hijo Jesucristo para enseñarnos la verdad y darnos vida eterna. Recordemos que a través de su palabra hemos sido santificados. ¿Por causa de qué? De su obra en la cruz del Calvario. Y entonces nos da la vida eterna. Vivamos nuestra fe cristiana confiados en nuestro Señor Jesucristo, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo ha sido vencido el mundo? El mundo ha sido vencido por la fe que es en Cristo Jesús. Jesucristo nos envió al mundo para que testifiquemos su evangelio, y Dios el Padre nos protege del dominio del maligno. Cumplamos nuestro ministerio. Cumplamos nuestro ministerio. Jesucristo nos ha enviado. ¿Y nos ha enviado para qué? Para testificar el evangelio. No tengamos miedo, que el Señor ha prometido que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Por eso, Jesucristo intercede ante el Padre Dios por nosotros los creyentes. Amén y amén.